En el libro de San Marcos, capítulo 11, versículo 12, he titulado esa enseñanza La santidad por medio de la gracia. La santidad por medio de la gracia. Y en el capítulo 11, versículo, voy a leer la Nueva Traducción Viviente, versículo 12 al 14, dice así: A la mañana siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre y vio que a cierta distancia había una higuera frondosa. Así que se acercó para ver si encontraba higos en ella, pero solo tenía hojas, porque aún no había comenzado la temporada de los higos. Entonces Jesús dijo al árbol: que nadie jamás vuelva a comer tu fruto. Y los discípulos lo oyeron. Mire el versículo 20. A la mañana siguiente, al pasar junto a la higuera que él había maldecido, los discípulos notaron que se había marchitado desde la raíz. Pedro recordó lo que Jesús había dicho al árbol el día anterior y exclamó: Mirá, Rabí, la higuera que maldijiste se marchitó y murió. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: tengan fe en Dios. Diga conmigo: tengamos fe en Dios. Versículo 23 dice: les digo la verdad. Ustedes pueden decir a esta montaña: levántate y échate al mar, y sucederá. Pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa, y si creen que la han recibido, será suya. Y cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guardan rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. Esta palabra me la dio el Señor, he estado aprendiendo de ella, y vemos acá una historia que no parece del todo, pues, como placentera, porque dice que Jesús iba por el camino allí de Jerusalén, iba a otra ciudad, creo que a Galilea, y venía de Galilea a Jerusalén, y en el camino se encuentra este árbol de higueras o de higuera que produce higos. Pero el árbol que tenía solo hojas. No era el tiempo de los higos, no era el tiempo de la cosecha. Pero hay una cosa especial en las higueras. Las higueras dan dos clases de frutos. Dan un frutos a la mitad del tiempo y al final, cuando da la cosecha, al final entre septiembre, octubre. Entonces ella da dos frutos, da dos cosechas. Da los primeros higos a mitad de tiempo y al final, cuando ya está el tiempo para la cosecha, da los higos. Pero cuando Jesús se acercó a ella, no vio ni los primeros ni los últimos. Solo habían hojas. ¿Por qué Dios, en este caso Jesús, por qué maldijo la higuera? ¿Qué culpa tenía la higuera? ¿O cuál era la enseñanza que estaba aquí escondida? Esa higuera no estaba dando frutos de ningún tipo. Y Jesús la maldijo. ¿Y qué le pasó a la higuera?
Dice que se secó ¿de dónde? Desde la raíz. Y empezamos a mirar a ver en esto, ¿qué es lo que hay escondido que no hemos entendido? Porque es bonita la historia, muy comprometedora, muy fuerte, pero ¿qué es lo que hay? ¿Por qué pasó esto? Y veamos acá 4 palabras claves. Lo primero es la higuera. ¿Y la higuera a quién representaba en ese momento? A Israel. La higuera en la Biblia se dirige y se compara con Israel. Las hojas, ¿cómo estaban las hojas? Las hojas de la higuera, ¿cómo estaban? Verdes. Estaba llena de hojas. Había muy buenas hojas. Y las hojas aquí representan la palabra que Dios les daba a Israel. Y era una buena palabra, la promesa de un Mesías que venía. Todas las profecías estaban expuestas. Todos los profetas dieron testimonio de esa profecía de Génesis 3:15. ¿Qué era lo que no tenía la higuera? Frutos. Y el fruto representa lo que Dios esperaba de Israel al ver la promesa en medio de ellos. Que ellos pudieran ver el fruto, que dieran fruto ante esa palabra que Él les daba. ¿Y qué hizo Jesús? Al no ver fruto, la maldijo. Y maldecir es que hablar mal ¿de quién estaba hablando Jesús? Mal. De Israel. Porque su Mesías estaba delante de ellos y ellos no podían ni siquiera reconocerlo. Y por último, en el versículo 22 dice así: les digo el 23, les digo la verdad. Ustedes pueden decirle a esa montaña: levántate y échate a la mar. ¿Y qué pasará? Sucederá. Pero dice, pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. ¿Qué es lo que evita que yo pueda mover el obstáculo, la montaña, el problema, la enfermedad, la circunstancia, la situación? ¿Dudar en dónde? Dudar en el corazón. Y esta es la palabra que Dios colocó hoy para la iglesia. Porque Él conoce nuestros corazones. Y tú te has preguntado: Señor, ¿por qué todavía no me respondes, Señor? ¿Por qué no veo la solución? ¿Por qué no veo la respuesta? Señor, he hecho todo lo que me han dicho que tengo que hacer. Pero si hay duda en el corazón, no moverás ni siquiera una llanura. Hay algo escondido en nosotros, algo que nos está afectando. Y Dios quiere hablarnos de eso hoy. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual Jesús maldijo la higuera? Porque no daba frutos. ¿En dónde les dijo Jesús que pusieran su confianza? En Dios. Parece ser que el pueblo de Israel, ¿en quién confiaba? En sus gobernantes, en sus capacidades, en sus fuerzas, en sus habilidades. ¿Por qué razón la higuera no estaba dando frutos? Algo estaba pasando, ¿cierto? No estaba llegando. O sí llegaba, pero ¿qué había en el corazón? Dudas.
¿Usted cree que usted y yo no hemos tenido dudas con respecto a seguir con Dios? ¿No ha llegado un momento donde usted dice, ay Señor, sigo esperando, pero no veo la respuesta? ¿Cuánto le has orado? ¿Cuánto le has pedido? ¿Cuánto le has suplicado? ¿Cuánto le has clamado? Pero aún no ves la respuesta. No afloja, no aflora, no sale, no sale el fruto. Y por último, ¿has sentido que en tu vida no estás dando el fruto que tú quieres dar espiritualmente en tu vida? ¿No se ha sentido que está como estancado? ¿No siente que usted quisiera dar fruto porque usted busca de Dios, lee la palabra, ora, ayuna, se guarda para Dios? Pero usted no siente que por momentos se siente como estancado, como que me quedé ahí y no subo, no crezco espiritualmente, no pasa algo diferente en mí. Bueno, vaya a San Juan capítulo 1, versículo 16. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe en esa palabra que no es fácil. Créame que no es fácil, pero con un corazón humilde y sencillo y dispuesto, el Señor puede hablar a su vida hoy. San Juan capítulo 1, versículo 16 dice de la siguiente manera: de su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Dice, pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Cuando dice aquí el amor inagotable, está hablando de la gracia. Y cuando habla de fidelidad, está hablando de la verdad que hay en su palabra. Si usted tiene la Reina Valera, dice, por su gracia y su verdad, ¿cierto? Entonces, la ley que tenían ellos en ese momento estaba basada en la ley de Moisés, y su columna vertebral era la ley en los discípulos, porque lo único que ellos conocían era ¿qué? La ley de Moisés. Eran judíos. Pero viene la otra, y ahorita dice que, pero ¿qué viene por Jesucristo? La gracia y la verdad, o sea, el amor inagotable y su fidelidad. Entonces, la ley traía una cosa. ¿Qué traía la ley? ¿Qué dice allí? ¿Qué traía la ley? La ley de Moisés. Dice, pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, hay algo aquí que vamos a tratar hoy, y es cómo es que la gracia que Dios ha derramado en nuestras vidas es la que nos lleva a la santificación, a la purificación, pero también a recibir el favor de Dios cuando vamos al trono de la gracia. Y gracia, ¿recuerdan qué es gracia? Que no nos da no nos da Dios, ¿cierto? No nos da Dios el castigo que merecemos, sino el favor que necesitamos.
O sea, que Dios nos da a nosotros algo que no merecemos por su amor. Por eso habla del amor inagotable de Dios. Dios, ¿cuánto te quiere bendecir? Todo. ¿Cómo quiere Él que tú vivas? Bien. ¿Cómo quiere Él que tú camines sobre esa tierra? Rectamente. Dice que Él te ha bendecido y te ha prosperado, pero acá dice que es debido a la gracia. Y la gracia y el amor, o la gracia y la verdad, vienen por medio de ¿quién? De Jesús. Entonces, es por medio de Jesús que estamos ahora llenos de gracia y de verdad para con Dios. Entonces, no se trata de lo que tú has hecho, sino lo que el Padre hizo por ti y por mí. Amén. Ok. Sin embargo, vaya a Génesis, en el capítulo 2, y en Génesis, Adán andaba con Eva. No se llamaba Eva todavía en ese momento, pero andaba con su mujer. Y eran perfectos delante de Dios. Y tenían un solo mandamiento. Pero ellos tenían armonía y relación con Dios. Todo lo tenían en el huerto. No les faltaba nada. Y entonces sucedió lo que sucedió. Comieron de un fruto que no les era permitido comer. Y cuando comieron de ese fruto, Génesis 2, versículos 6 y 7, dice, en cambio, el capítulo 3, versículos 6 y 7, perdón. Capítulo 3, versículos 6 y 7. La mujer quedó convencida y vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. Y en ese momento, ¿qué les pasó? Se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces, ¿qué cosieron? ¿Se hicieron hojas de qué? ¿Delantales de qué? De higuera. De hojas de higuera. ¿Quién había maldecido una higuera? Jesús. Y ahora ellos están usando las hojas de la higuera para hacer delantales para cubrir ¿qué? ¿Era la desnudez del cuerpo? No, porque para eso ellos andaban desnudos todo el tiempo. ¿Cuál era la desnudez? La vergüenza. Estaban avergonzados porque habían ¿qué? Pecado. Por lo tanto, entonces, querían tapar el pecado delante de Dios para que Dios no los ¿qué? No los juzgara o no los castigara. Porque ¿cómo se sentían? ¿Qué es lo que produce el pecado en una persona? Vergüenza, pero se siente primero ¿cómo? Culpable. Lo primero que hace el pecado en una persona es hacer lo que se sienta ¿cómo? Culpable. Culpable. Pero usted actúa bien y hace bien las cosas delante de los demás y está bien, y usted está viendo todo bien y usted sabe que usted está bien delante de los demás, pero hay algo dentro de usted que lo está haciendo sentir mal, que lo hace culpable, que lo hace, que lo juzga, que aunque usted hace algo bueno, esa conciencia allá adentro le está diciendo, pero usted hizo tal cosa. Entonces usted empieza, eso es que Dios me está castigando por lo que hice. Esto me pasó porque es que esto no da fruto por aquello o aquello porque es que hay algo que en mí no está bien y estoy recibiendo la consecuencia. Pero
Adán y Eva, al quedar separados de Dios, ¿cómo quedó su mente? ¿Entiende a Dios? Ya no lo entiende. Sabe que existe, pero no lo entiende. Tiene emociones, pero ya no lo ama igual. Puede tomar decisiones, pero esas decisiones que toma ya no están basadas en lo que Dios dice porque no lo entiende. Por lo tanto, las decisiones que toma, muchas de ellas son ¿qué? Erróneas, equivocadas. ¿Y qué es lo que hacemos diariamente nosotros? Tomar decisiones en todas las cosas que hacemos. Pensamos en las cosas que hacemos y nos emocionamos, nos entristecemos, nos entusiasmamos también, pero también sentimos que hay algo en nosotros que como que todavía no encaja con Dios y como que decimos, me hace falta. Todavía no conecto con Dios. Yo sé que Él está ahí, yo sé que Él me puede bendecir, yo sé que es real, que su palabra es verdad, pero hay algo que todavía no me permite a mí conectarme con Él y sentir eso que decía mi esposa hoy, ese gozo, esa alegría de poder exaltarlo, adorarlo, glorificarlo, levantar mis manos, no cansarme, sino que lo busco y lo busco y lo adoro, sencillamente para adorarlo. Entonces, ellos quisieron comer del fruto prohibido. ¿Y para qué querían comer del fruto prohibido? Eva, ¿por qué quiso comer del fruto prohibido? Para ser igual de sabia a Dios. ¿El árbol cómo llamaba? Conocimiento del bien y del mal. Entonces ella quería ser como Dios, el hombre también, pero el conocer el bien y el mal traen a las personas algo, y es que cuando usted conoce y es sabio en alguna cosa que usted hace, si usted es panadero y usted sabe hacer pan, entonces usted es una persona profesional capacitada para hacer pan. Pero si viene otro y le dice, venga, échele más salecita a la harina, ¿qué va a decir el panadero? No. Así como está bien, porque, ¿por qué? Le dice la otra persona. ¿Y usted por qué sabe? Pues porque yo sé. ¿En quién está confiando el panadero? En él. Porque él que sabe, tiene el conocimiento. Si sabe que se le echa más sal, no le va a quedar bien. Le va a quedar como mal, salado, ¿cierto? Y este es un pequeño ejemplo en cualquier área en la que usted vive actualmente o está viviendo o está pasando. Usted se siente capaz en algunas cosas. Yo no sé por qué después de 27 años, cuando mi esposa hace el jugo, no sé por qué todavía cuando termina de hacerlo, lo pruebo a ver cómo le quedó. No sé si a usted le pasa, pero usted termina de hacer el jugo y usted sabe cuánta azúcar le tiene que echar, cuánto mango o cuánta fruta le tiene que echar y cuánta agua, y usted lo está viendo en la licuadora. Pero sin embargo, cuando usted termina de hacer el jugo, ¿qué hace? ¿Por qué lo prueba? Porque tiene duda. ¿De qué duda? Pero ¿cuánto tiempo lleva haciéndolo? ¿Les ha pasado? ¿O es a mí nomás? Bueno, mi esposa ya aprendió porque como no le echa azúcar, entonces ya sabemos cómo queda. Pero cada vez que usted echa el azúcar, tiende a probarlo para ver si le quedó simple, medio simple, dulce o muy dulce. ¿Por qué hacemos eso? Hay duda. ¿En dónde? En el conocimiento. O sea que el problema del conocimiento es que le va a traer dudas a usted en las cosas que hace. Y también usted va a dudar en las cosas que Dios dice
de usted. Se taparon con hojas de higuera para que su pecado no quedara expuesto. Tapándose con delantales de higuera, aún así, cuando Dios se acercó a ellos, ellos quisieron dar buen fruto, porque estaban cubiertos. Entonces Dios no se iba a dar cuenta cómo estaban, y ellos querían que siguieran las cosas como igualitas. No ha pasado nada. ¿Y qué es lo primero que Dios hace cuando llama a Adán? ¿Dónde estás tú? O sea, ¿dónde te puse? ¿Qué estás haciendo? Hábleme claro, séame sincero, dígame las cosas. ¿Adán lo hizo? No, porque él ocultaba algo. ¿Dónde? En su corazón. Entonces, ¿eso qué les trajo a ellos? La muerte, porque la paga del pecado es ¿qué? La muerte. ¿Qué es muerte? Separación. Quedaron separados de Dios, o sea, quedaron sin vida, quedaron secos espiritualmente hablando, aunque también físicamente también empezaron a morir. Pero quiere decir que ¿qué puede dar algo que no tiene vida? ¿Qué fruto puede dar algo que no tiene vida? Nada. O sea, que Adán y Eva, ¿cómo quedaron? Sin fruto. Ya no podían dar fruto en sus vidas. ¿A causa de qué? Del pecado. ¿Que dónde moraba? En su corazón. Porque al conocer el bien y el mal, empezaron a dudar de lo que Dios decía. ¿Y qué dijo Dios? La paga del pecado es ¿qué? Si comen del árbol, morirán. Entonces, ¿qué pasó a pasar con ellos? A la primera conversación con alguien que no pensaba como Dios, entonces, ¿qué trajo en esas personas? Duda. O sea, ¿qué era lo que tenían Adán y Eva en su corazón? Duda. Dudaban en su corazón de lo que Dios había dicho. Por lo tanto, no podían dar ¿qué? Fruto. Muchos venimos a Cristo, o mejor vaya primero a Génesis 1:28 y recuerde la orden de Dios. ¿Cuál fue la orden ahí? Cuando los creó y los hizo a su imagen y semejanza, ¿qué dice que los mandó? ¿Qué era lo primero que tenían que hacer? Dar fruto. Fructificar, multiplicar, llenar la tierra, sojuzgarla y señorear sobre ella. Pero primero que le mandó a dar ¿qué? Fruto. Y recuerdan entonces qué pasó a causa del pecado. Ya no podían dar ¿qué? Fruto. Ya no podían dar fruto. Así tuvieran toda la sabiduría, todo el conocimiento, supieran hacer todas las cosas, dice la palabra que ellos ya no podían dar fruto, porque ¿cómo estaban de Dios? Separados. Y entonces Dios mismo es el que tiene que traer ¿qué? La solución. Y entonces está en Génesis 3:15 la promesa del libertador, de un salvador que los restituiría a la condición inicial. Ya no quedarían muertos, sino que ahora ¿cómo quedarían? Vivos. Entonces, si estaban muertos no podían dar fruto. No podían dar nada en sus vidas, pero si estaban vivos podían dar fruto. ¿Y fruto que qué? Que permanece. Y años después, inclusive pasó lo mismo con Noé. Vaya a Génesis capítulo 9, versículo 1 al 7. ¿Cómo comienza diciendo? Versículo 1 nomás. Génesis 9:1. ¿Cómo dice? ¿Cambió Dios? No cambió. ¿Por qué no cambió Dios? La orden es ¿qué? La misma. Él es fiel. Su verdad permanece para siempre. Así el hombre ¿qué? Peque. Así el hombre le falle. La orden de Dios sigue siendo la misma. Fructificaos
y multiplicaos, le dijo a Noé y a su familia, pero con la adveniencia de que ya había una promesa, que era Génesis 3:15. O sea, ¿por qué Noé halló gracia delante de Dios? Porque le creía. O sea que tenía ¿qué? Fe. Tenía fe. Y por esa fe, entonces dice la palabra que cuando Dios vio a Noé, halló gracia en él. Es esta la importancia de la gracia, hermanos, que nos lo vamos a tener que masticar y masticar, y Dios me está trabajando sobre la gracia mucho, mucho, porque es un tema que me está apasionando, porque apenas lo estoy entendiendo. Y la iglesia necesita entender esta gracia, porque si no entendemos esta gracia y hay dudas en tu corazón, entonces Dios no puede ¿qué? Bendecirte. No es que Él no pueda, es que Él es fiel a ¿qué? A su palabra. Entonces el filtro para que Dios provea y bendiga y llene mi vida tiene que ser la palabra de Dios. Y la fe viene ¿por qué? ¿Oír qué? Ok. Muchos venimos a Cristo porque hemos necesitado un milagro, o porque necesitamos aún un milagro en nuestras vidas. Tal vez hay una enfermedad, un problema económico, un problema familiar, y venimos a Cristo porque sabemos que Él nos puede proveer la respuesta a la necesidad que tenemos. Yo creo que usted, por la fe y por la confianza que tenemos, me levante su mano aquel que me diga, si usted vino a Cristo porque tenía una necesidad. ¿Cierto? Como la mitad. La otra mitad, ¿por qué vino a Cristo? Porque tenía una necesidad de conocer a Dios. Entonces tenía una necesidad. Entonces, ¿cuántos hemos venido a Cristo por necesidad? Todos. Todos hemos tenido una necesidad de cualquier tipo. Y venimos a Cristo porque sabemos que de Él podemos obtener una respuesta segura a nuestra necesidad. Pero es necesario que estemos dando fruto en nuestra vida para darnos cuenta si estamos dependiendo de Él totalmente o no. ¿Usted ha dado fruto en el Evangelio? ¿Usted ha dado fruto como hija de Dios o como hijo de Dios? ¿Usted considera que ha dado el fruto que usted cree que tiene que dar por las cosas que ha recibido de parte de Dios? ¿Cierto que nos quedamos cortos ahí? Como que sentimos que no hemos dado el potencial, no hemos dado esa cosecha que Dios quiere. ¿Cómo dar ese fruto, cierto? ¿Y cuál es el fruto? Sabemos que el fruto del Espíritu Santo es ¿cuál? Amor, fe, bondad, mansedumbre, benignidad, paz, gozo. Entonces, esa es la fructificación. Pero, ¿eso es al vecino o en mi vida? En mi vida. Uy, es que el pastor sí que predica. ¿Y usted por qué no está predicando? Uy, es que el pastor se discipula. ¿Y usted por qué no está discipulando? Entonces, hay algo en mí que no me está permitiendo ser como esa otra persona con el Señor. Y si crees que vas a ser justificado por la ley, estamos aquí. Pero es necesario que estemos dando fruto en nuestra vida para darnos cuenta si estamos dependiendo totalmente de Dios. Cuando el fruto está del Espíritu en tu vida, es porque te estás dando cuenta de que realmente estás aprendiendo a depender de Dios. Pero si no hay fruto, me estás diciendo lo contrario.
que realmente no estoy dependiendo de Él. Ujú. Amén. Amén. Exacto. Y cuando eso viene de Dios, hermano José, entonces yo tengo que entender que la gracia de Dios está en mí. Realmente ahora no levante la mano, pero piense cada uno si usted realmente tiene la gracia de Dios. De 1 a 10, ¿cuánto tiene usted de gracia de Dios? Tal vez algunos dirán, no, pues 2, 3, otro dirá, no, 8, 9. ¿Con qué la está midiendo? ¿Con su estilo de vida? Y cuando digo estilo de vida, no estoy hablando de si tiene carros, si tiene casas, si tiene eso, si tiene... No. Lo que decía don José, ¿cuánta paz? ¿Cuánto gozo? ¿Cuánta felicidad hay sabiendo que tengo solo una guapanelita? ¿Cuánto gozo experimento sabiendo que tengo un sancocho? ¿O sencillamente un caldo de huevo? ¿En qué radica el gozo, la paz de Dios, aunque todo a mi alrededor esté ¿qué? Esté derrumbándose? ¿Y por qué les hablo de ese tema? ¿Por qué usted dirá, bueno, eso está como complicado hoy? Hoy están pensando más. ¿Sí o no? Pero fácilmente podemos dejar de dar fruto en nuestra vida para darnos cuenta que estamos dependiendo de nosotros mismos. Gálatas capítulo 5, versículo 2, nos empieza a dar la introducción de lo que vamos a hablar o lo que estamos hablando. Gálatas 5, 2, no sé si alcanza el tiempo, vamos a ver. Presten atención, dice Gálatas 5, 2. ¿Presten qué? Gálatas 5, 2 dice, presten atención. Yo, Pablo, les digo lo siguiente: si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. Lo repito, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído ¿de dónde? ¿Uno puede caer de la gracia de Dios? ¿Cómo le parece que sí? ¿Y la gracia es el favor qué? Inmerecido. Entonces, si la gracia es el favor inmerecido de Dios, el cual yo tengo, ¿puedo perder ese favor inmerecido? Sí. Dice que lo puedo perder si me sumerjo o trato de cumplir ¿qué? La ley. Entonces, ¿cuál es el problema en el tiempo de Jesús? La higuera representaba ¿a quién? A Israel. Israel quería el favor de Dios. Quería que le quitara el problema que había con los romanos. Querían tener libertad. Querían tener lo suficiente y que no fueran robados todo el tiempo. Necesitaban el amor inagotable de Dios, la gracia de Dios, pero ella no se daba. ¿Por qué? Porque estaban escondidos, porque estaban sumergidos ¿en qué? En la ley. Entonces ellos querían justificarse delante de Dios por la ley, para recibir ¿qué?
el favor de Dios. Pero dice que por Jesús vino ¿qué? La gracia y la verdad. O sea, el amor inagotable y la fidelidad de Dios ahora veniendo por Jesucristo. Y por eso ahora recibimos los regalos de Dios, no por tus justicias, sino por la justicia que fue hecha por Él en la cruz, por Cristo Jesús. Y esto es algo muy, pero muy importante, porque nosotros entramos por la gracia, somos salvos por la gracia, caminamos por la fe, pero poco a poco, cuando nos metemos en las cosas del Señor, cuando empezamos a buscar de la vida cristiana, cuando empezamos a caminar en este camino de salvación, sentimos que tenemos que agradarle a Dios y corremos ¿a dónde? A la ley para justificar. Dice, Señor, yo me lo merezco. Señor, por favor, mira esta circunstancia, este problema, esta situación, esta enfermedad. Señor, yo me he portado bien. Yo he hecho lo bueno, Señor. Y estamos escondiéndonos y sumergiéndonos ¿en dónde? En la ley. Pero esta ley traía una cosa a los judíos. Producía algo en los judíos por la cual Jesús está colocando el ejemplo de la higuera, a la cual maldijo. Y dice que si crees que vas a ser justificado por la ley de Cristo, te has desligado y has caído de la gracia. ¿Cuántos de aquí necesitan la gracia de Dios por medio de Jesucristo? ¿Cuántos la necesitan? Pero si ya está en ti. ¿Está en usted o no está? ¿Y por qué la está pidiendo? Porque no está viendo el fruto. ¿Sí o no? ¿Se da cuenta? Algo en mí y entonces no está bien. Versículo 6. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo, de nada sirve estar o no circuncidado. La circuncisión hablando de la ley. Lo importante es la fe que se expresa por medio de ¿qué? El primer fruto del Espíritu Santo es ¿cuál? ¿Qué estaba contando novia ahorita acá? Una experiencia por amor. Pero ¿sabe qué fue lo bonito de toda esa historia? Que cuando terminó y estábamos en la casa, mi esposa se arrimó a mí y me dijo, venga corazoncito, le digo una cosa. Yo, ¿ahora qué hice? Gracias. Gracias por todo lo que hizo. Gracias. Porque ella, ¿qué experimentó? El amor de nosotros, el apoyo y todos los que estuvieron orando. ¿Qué están mostrando? Amor. Y si hay amor, hay fruto. Y si hay fruto, es porque está ¿qué? La gracia. Entonces, es por la gracia la cual me puedo justificar delante de Dios para recibir de Él el favor ¿qué? Inmerecido. Pero no es porque yo haga, no es porque yo sea capaz, no es porque mi intelecto y mi panadería me hacen a mí profesionales para recibir el favor de Dios. No es por mis capacidades, es por la fe en Jesucristo. Esta es la parte que nos es difícil entender en nuestra conciencia, porque creemos que todavía yo tengo que hacer algo para ganarme el favor de Dios. Pero si lo llevamos allí, vamos a colocar el ejemplo. Si vamos a ser justificados por la ley, entonces ¿cómo quedamos de Cristo? Y si estamos en Cristo, ¿cómo quedamos de la ley? Separado de la ley. Entonces no puedo estar en las dos partes.
Si usted va a seguir la ley, entonces siga la ley. Y entonces conviértase en ¿qué? En mesiánico y en judío. Creyendo que por eso va a ser ¿qué? Justificado delante de Dios. Pero nosotros seguimos a Cristo, quien nos salvó de nuestros delitos y pecados, quien nos limpió, nos santificó y nos hizo acepto delante de Dios por medio de Él, porque Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Él es el sacerdote, el sumo sacerdote delante de Él, y Él es el que bendice nuestras vidas día y noche. Entonces, hay un detalle en nosotros que es el que no nos permite ver el fruto: la superioridad moral. ¿Sabe qué es eso? La superioridad moral produce condenación en nuestras vidas, y donde hay condenación no puede haber gracia. La superioridad moral es que yo creo que yo soy más bueno que usted. La superioridad moral es la que me dice que yo soy capaz de hacer esto y esto, y no necesito a Dios para esas cosas. Voy a hacer un sancocho, pero ¿sabe qué? Dios, yo no lo necesito hacer para hacer el sancocho, yo mismo lo puedo hacer. Entonces, ahí ya no está usted dependiendo de quién, de Dios, porque usted está dependiendo de qué, de mi propia sabiduría. Entonces, la sabiduría, el conocimiento del bien y el mal, es el que me induce a mí a no depender de quién, de Dios. ¿Qué era lo que quería realmente Dios evitarle a Adán y a Eva? Que no fueran a depender de Dios, sino que al contrario, dependieran de Él. Entonces, el no comer del árbol le permitía a ellos mantener como dependientes de Dios. Y nosotros hoy tenemos un conocimiento del bien y el mal, y usted todos los días califica. Entonces don José está haciendo allí una cama y la termina y se clavó hasta los clavos en las manos para poder que le quedara espectacular. Se metió una semana puliendo, lijándola y todo, y la terminó y la pintó y dijo, uff, me quedó espectacular. Esposa, mire la cama, la sorpresa que le tenía. Ay, pero mire eso como le quedó allá, y mire eso, le faltó aquello y eso. ¿Sí es así o no es así? Muchas veces yo quiero darle una sorpresa a mi esposa y me llevo una de sorpresa. Porque la hice con ese cariño, con ese amor, todo eso, pero ella lo está viendo con los ojos ¿de quién? De ella, no con mis ojos. Y yo espero que ella reaccione como yo creo que va a reaccionar, como yo reaccioné, pero no es así. ¿Por qué? Porque tenemos el conocimiento de lo que es bien y el mal. Entonces, ¿qué hay entre ella y yo en ese momento? Una división. No estamos en armonía, no estamos de acuerdo en lo que estamos hablando o diciendo. Entonces, ¿quién es el único que nos puede unir? Dios. ¿El pensamiento de quién? De Dios. Entonces, usted no tiene que ponerse de acuerdo con su marido. Usted tiene que ponerse de acuerdo, los dos, ¿es con quién? Con Dios, para que haya ¿qué? Armonía, y les haya ¿qué? Dios, gracia. Y con esa gracia entonces viene ¿qué? El amor, la bondad, la fe, la paz, la mansedumbre, la templanza. Entonces ya no se va a enojar. Entonces don José mira allá, doña Ada, está desagradecida, y empieza a ¿qué? A dañársele ¿qué? El corazón, porque ya él dudó de cómo le había quedado ¿qué? La cama. Otro pensamiento le hizo dudar, porque esa cama no la hizo con las fuerzas de Dios, sino en las fuerzas ¿de quién? De él. A esa es la superioridad moral. Disculpe que lo haya colocado de ejemplo, yo sé que no es así. Esa es la superioridad moral. Ese es el problema que tenemos, que para Dios lo necesitamos para unas cosas, pero para otras no. Tú no lo invitas,
¿Tú lo invitas a acostarse contigo en la cama? O sea, tú en la noche lo llamas, Jesús, ven. Te invito para que esta noche duermas conmigo en mis sueños. Señor, en paz me acostaré y así me dormiré, porque en ti puedo vivir, ¿qué? Confiado. Señor, voy al trabajo en la mañana, pero no confío ni en el taxista, ni en el carro, ni nada. Confío en que tú me llevarás y que tú me estás esperando. Y hoy voy a trabajar, ¿para quién? Para ti, no para los hombres. Trabajo para ti. Y esto, hermano, aunque a usted le parezca algo que sea como que muy sencillito, es lo que tenemos que practicar a diario. Todo, como decía Pablo, todo lo hagamos como para quién, para el Señor. ¿A qué se refería Pablo? En nuestra manera de pensar, de que no confiemos en nuestras propias capacidades, sino en Dios. Así que estamos con Israel y la gracia. Y Jesús, cuando ve la higuera que representa a Israel, está enseñando que Israel no tiene ¿qué? Fruto. No tiene fruto en ese momento. ¿A causa de qué? De la ley. Porque ¿qué hicieron los judíos? ¿En dónde se introdujeron? Se zambulleron en la ley para justificarse en delante de Dios. Por lo tanto, la gracia, ¿quién es? Jesús. Entonces la gracia, aunque estaba con ellos, no podía ¿qué? Bendecirlos. La gracia estaba alrededor de ellos, pero no podía actuar debido a que la ley era la que estaba ocupando el lugar para ser justificado delante de Dios. Entonces, ¿qué necesita la iglesia para ser hallados más que dignos, justificados delante de Dios? ¿Qué necesita hallar Dios en ti? Gracia. La gracia. O sea, que tú puedas creer en el amor inagotable que Él te ha dado, porque no te dio el castigo que merecías, sino el ¿qué? El favor que necesitabas. Entonces Israel no da fruto porque eran como religiosos, legalistas, bajo la ley de Moisés. Así que no podían dar fruto al pueblo, pero el problema que tenían era que para ellos la superioridad moral era mayor que la fe. Y creían que estaban dando fruto y no daban fruto. Usaban la ley contra el pueblo y buscaban que el pueblo diera fruto cumpliendo ¿qué? La fe, la ley. Entonces la enseñanza de la higuera significaba que para dar fruto, la higuera tenía que esperar a que se cumpliesen las leyes del clima y del tiempo, de las estaciones, para poder dar fruto. O sea que la higuera estaba bajo ¿qué? Bajo una ley. Y eso es lo que le estaba mostrando Dios a Jesús al pueblo de Israel. Ustedes siguen bajo la ley. Ustedes son como esa higuera. Así que mientras nosotros confiemos en que por cumplir la ley seremos justificados ante Dios, entonces nunca daremos fruto y estaremos maldecidos por Dios. Porque ¿qué hizo Jesús? Maldijo la higuera. O sea, va a hablar mal de ti si no hay ¿qué? Fruto. Y para tener fruto tengo que estar convencido de tener ¿qué? La gracia. Y para tener la gracia no puede haber duda en mi corazón. La gracia de Jesús dice que por Jesús vino ¿qué? La gracia y la verdad. ¿Qué tienes tú? ¿La gracia o la verdad? La verdad o la palabra. La gracia es la obra de Él. Tenemos que tener las dos. Vaya un momentico a Marcos 11:23 para no alargar más.
Yo creo que lo voy a partir en dos. Vamos a dejarla un poquito más ahí. Vamos a Marcos 11, versículo 23. Y vamos a ver la parte donde Jesús les está diciendo, lo voy a leer desde el 22. Entonces Jesús dijo a los discípulos, tengan fe en ¿quién? En otras palabras, no confíen en sus propias fuerzas. No confíen en sus propias fuerzas. Les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate a la mar, y sucederá. Pero deben creer de verdad que ocurrirá, y no tener ninguna duda en el corazón. ¿Cómo hago yo para ver la gloria de Dios en mi vida? No puedo tener ¿qué? Dudas en mi corazón. Entonces la palabra dudar viene de la palabra griega diacrino, con K, diacrino. ¿Y cómo le parece lo que encontré? Dudar es la palabra diacrino, con K, diacrino, que viene de la palabra dia, que significa a través de, y la palabra crino, que significa juzgar o condenar. En otras palabras, dudar, diacrino, significa que hay condenación en tu corazón. Cuando hay condenación en tu corazón, no puedes ver fruto en tu vida. ¿Hay condenación en tu corazón? Esa es la pregunta y es el enfoque que hoy el Señor nos ha dado. ¿Hay condenación en tu corazón cuando dudas debido a las circunstancias? ¿Te ha presentado eso? Seamos sinceros. Usted ve ese problema tan grande. Y usted sí, Señor, tú lo puedes todo. Para ti no hay nada imposible, Señor. Nada imposible. En el nombre de Jesús yo le digo a ese problema que se quite de mi vida. Pero en usted sigue habiendo ¿qué? Duda. Y mientras usted dude, hay condenación dentro de ese pensamiento. Y si hay condenación, no puede haber gracia. Y si no hay gracia, no está el favor de Dios. Así que el que dudare en su corazón, no espere que recibir nada. Esa es la razón por la cual no crecemos espiritualmente hablando. No somos sabios. No mejoramos en nuestra calidad de vida personal y con los que nos rodean. Porque aún tú dices que crees en Dios, pero dudas en tu corazón que Él lo puede hacer. Y es tan delicado esto, hermano, que le estoy diciendo. Por eso si dudas, es porque hay condenación en tu corazón. Por eso la palabra diacrino, a través, y la otra crino es condenas, es juzgar, es condenar. Entonces, a través de la condenación no hay bendición. ¿Qué fue lo que le pasó a Adán y Eva cuando comieron? ¿Quién les habló? La serpiente. ¿Quién estaba ahí? Satanás. ¿Qué buscaban ellos? Que dudaran. ¿De qué? De lo que Dios había dicho. Y usted hoy, ¿no le pasa lo mismo? Decimos que sí, amamos al Señor, aleluya, gloria a Dios, pero en su corazón, donde nadie lo sabe, solo Dios y usted, y Él mira, ve que dudas de que se pueda llevar a cabo, dudas de que Él pueda hacer ese milagro, dudas de que Él lo pueda hacer para la gloria suya en tu vida. Y cuando dudamos, estamos pecando. Y la paga del pecado es ¿qué? La muerte. ¿Y la muerte es qué? Separación. Por lo tanto, ¿cómo somos de Dios? Y Dios no puede ¿qué? Bendecirte. ¿Y Él es fiel a qué? A su palabra. Entonces tú dices creer en Dios. Aleluya, gloria a Dios, amén.
Pero cada rato le pasa con su cónyuge o su hijo o su familiar que se le arrima y le dice, ¡ja! ¿Y usted es que no es cristiano? ¿Usted es que es cristiano? ¿Y usted diciendo eso? Antes yo le vi más fe a usted. ¿Por qué? Porque desestimamos que Dios pueda hacer algo. Dios puede sanar esa garganta, Gladys. ¿Sabe lo que le pasó a Gladys? Apenas dijo que podía entrar al grupo de alabanza y empezó a cantar y a alabar y a entrenarse para el Señor, ahí mismo, ¿qué le pasó? Se enfermó de la garganta, lleva ya como 15 días con eso y no se ha aliviado. Tremendo. ¿No siente usted que cuando quiere hacer algo para Dios o quiere, ahí mismo llegan los tropiezos y usted, ¿por qué? Porque dudó. ¿Por qué no siguió? Porque dudó. ¿Por qué no continuó? Porque dudó. ¿Por qué no sigue creyendo? Porque hay falta de fe. Y si hay falta de fe es porque hay duda. Y si hay duda, hay pecado. Y si hay pecado, hay condenación. Y si hay condenación, hay separación. Y si hay separación, ¿cómo está Dios de ti? Y te desligasteis de Cristo. Nos podemos desligar de Cristo. No estamos hablando de salvación, sino de desligarnos del favor que Él nos quiere dar, pero no lo podemos llevar a cabo. ¿Por qué? Porque dudamos. Entonces, la razón por la que no pueden ver la solución de parte de Dios a un problema es porque aún en tu corazón hay condenación por causa de la ley que te muestra en ti el pecado. Entonces soy en pecado. ¿Qué dijo Dios? ¿Qué dijo la hermana ahorita cuando alabamos a Dios? Él ya borró ¿qué? Todos mis pecados. Todos. Pero el problema suyo es que usted todavía ¿qué? Los ve. ¿Por qué los ve todavía? Porque duda que Él se los haya ¿qué? Llevado todos. Entonces empieza a mirarse a sí mismo y empieza a decir, no, pero es que yo he sido malito, yo he sido muy malito y no, yo sé por qué me está pasando eso, es que yo... Y empieza a mirarse a usted mismo y deja de creer en lo que Dios dice. Leamos para terminar Romanos capítulo 14, versículo 22. Esa parte de la palabra que estoy compartiendo hoy es diferente, hermanos. Usted viene a la iglesia a instruirse, a aprender, a ser enseñado, a crecer espiritualmente. Y dice Romanos capítulo 14, versículo 22, de la siguiente manera: tal vez crees que no hay nada malo en lo que haces, pero manténlo entre tú y Dios. Benditos son los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto. Pero si tienes dudas acerca de si debes o no comer algo en particular, entonces es que pecado comerlo, pues no eres fiel a tus convicciones. Si haces algo que crees que está mal, pecas. Yo creo que hay que volverlo a leer. Léelo. Había un problema ahí de comida, que si comían o no comían de los ídolos, que si esto y qué tal. Eso que les creó, duda. Pero dice que el que duda, peca. El que duda es condenado. Mire que no lo estoy diciendo yo, está diciendo la palabra. El que duda es condenado. ¿Usted ha dudado de que Dios pueda hacer ese milagro que usted necesita? De cambiar y transformar su vida o transformar eso que usted necesita. Si usted ha dudado, es que pecado, y pecado es que condenación. Duro. ¿Está dudando de quién?
De Dios. ¿Habrá algo para Dios imposible? ¿Qué dijo Jesús? Al que cree, ¿cuánto? Entonces, ¿por qué nosotros es que colocamos límite? ¿Por qué? Porque hay duda en nuestro corazón. Pero dice aquí, ahí mismo en el capítulo 14, en el versículo 22, benditos son los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido hacer y que es correcto. O sea, que no se le permite al cristiano dudar que lo que está haciendo es ¿qué? Correcto. Si usted está haciendo lo correcto, entonces ¿cómo tiene que actuar? Con fe, con convicción, ya, listo, fue hecho, amén y aleluya y gloria a Dios. Pero es correcto, en lo correcto, claro, en lo correcto. Mi hija, esa semana la llamaron para un trabajo. Está ya aburrida de trabajar ahí en el call center, porque le toca estar encerrado en su cuarto y hacer todo el trabajo allí. Entonces ella quiere otra oportunidad. Entonces le llamaron de una empresa para que pudiera ir a presentarse, para que fuera auxiliar ejecutiva de gerencia, no sé qué, lo que ella estudió, y estaba súper contenta, pero tenía un problema. No podía ir a la entrevista, porque trabaja todo el día, y la llamaron para que fuera una hora determinada, para que le hiciera un examen y todo eso, para poderle hacerla. ¿Y cómo vamos a hacer para que vaya? Si dejo de trabajar 1 hora, 2 horas, no me pagan el día completo. Y lo pierdo. ¿Qué hago? Y inclusive se pensó en hacer una carta diciendo que, bueno, diga que se fue la energía o que no hay internet o cualquier cosa. Y se elaboró hasta una carta donde decía que iban a quitar la energía de esa hora que iba a hacer la entrevista a ella. ¿Para qué? Porque ese es el trabajo. Uy, papi, eso es lo que a mí me gusta y qué tal. Eso fue el día anterior. Al día siguiente, madrugó mi hija y le dijo a mi esposa: mami, no, yo no voy a hacer eso. Si Dios tiene eso para mí, Él hará alguna cosa, porque yo creo que para Él no hay nada imposible. Si es para mí, Dios lo hará de cualquier otra manera, pero yo no voy a mentir y no voy a actuar de esa manera solamente para poder creer en lo que yo soy capaz de hacer. Wow, para mí fue una enseñanza. Porque cuántas veces nosotros mismos mentimos y alteramos solamente para nuestras propias conveniencias o beneficios, y aún así somos tan conchudos que le decimos a Dios: ayúdame, Señor, para que se cumpla lo que yo quiero. ¿Si nos pasa o no nos pasa? Y cuando nos metemos allí ya estamos condenados. Termino diciéndoles que si te condenas a ti mismo, no puedes tener la fe en Dios operando en ti. ¿Por qué? Porque la superioridad moral está en funcionamiento y no la fe de Dios en ti. Cuando crees que eres bueno y que no necesitas a Dios para hacer eso que vas a hacer, que sabes que es correcto, entonces tu superioridad moral está por encima de la de Dios. Y estás diciéndole a Dios: no te necesito. Por lo tanto, allí no opera la gracia de Dios. Y tal vez usted lo hizo y le funcionó y lo llamaron y qué tal, aleluya, gloria, y le aplaudieron y salió muy bien y se ganó plata. Pero Dios no actuó ahí. Dios no actuó en esa cosa. Lo hiciste con tus fuerzas. No por eso es que ya entonces Dios va a decir: uy, le voy a meter zancadilla para que le vaya mal. No, Dios no hace eso. Pero lo que Dios quiere ver en nosotros es que la gracia de su Hijo Jesucristo, la dependencia, era lo que le quería enseñar Dios a Adán y a Eva. Por eso, cuando ellos colocaron las hojas de higuera y Jesús viene y maldice la higuera, es sencillamente una tipificación de lo que sucedió en el huerto, pero ahora con Israel, porque Israel quería agradarle a Dios y justificarse en la ley.
en que me porté bien, en que soy bueno. ¿Cuántas veces le ha dicho usted al Señor, Señor, pero es que, y a su mujer, cuántas veces usted le ha dicho, pero es que mire, yo me he dedicado a usted, me he dedicado a la familia, me he dedicado a los hijos, ¿qué le falta en la casa? ¿Qué le falta en la nevera? No, es que no se trata de lo que usted hace, sino de lo que Dios ha hecho por usted. Mientras haya duda en tu corazón, la gracia de Dios no puede bendecirte. Por eso tome ese pan y recuerde que Jesús dijo, nunca más me acordaré de tus pecados. Y si Jesús dijo que nunca más te acordarás de tus pecados, ¿por qué tú te condenas a ti mismo, creyendo que has actuado mal y que has hecho mal las cosas, y te condenas a ti misma en lo que has hecho? Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y nosotros estamos hoy vivos para el Dios Altísimo. Tú haces parte de la iglesia de Cristo y ahora tienes la convicción, la seguridad, y no te dejes robar la gracia de Dios que ha sido y le ha costado a Jesús su vida en la cruz del Calvario. Por eso vayan y que transmitan que su amor, su gracia, transmitan la paz, el amor, la bondad, la fe, la mansedumbre, y den fruto, y fruto que permanezca en sus vidas, solamente para que Él vea en nosotros que la gracia de Dios se ha derramado en nuestros corazones, y que toda duda que había habido en tu vida con respecto a Dios y a tu vida sean disipadas, porque Dios no se equivocó contigo. Dios no se ha equivocado. Dios te está dando y te está enseñando. Tal vez estás pasando por dificultades o pruebas, pero es porque Dios está puliendo y sacando esa esmeralda, sacando ese diamante espiritual y maravilloso que hay en ti. Por eso, aunque no querías, Dios está trabajando contigo, porque Él ha visto tu corazón y sabe que en Él tú le has creído.